transición a la modernidad o el paso del feudalismo a la época moderna. ¿Sí? Algunas aclaraciones que tengo que hacer. La primera es que vamos a hablar de la idea de procesos. ¿Alguien sabe qué significa o qué implica la idea de un proceso? ¿Distintas etapas? Un cambio. Un no es algo que cambio, sucede en un bien. instante. ¿Es algo que, perdón, Emanuel? Que no es algo que suceda en un instante. Exacto, eso es fundamental. La idea del proceso es un fenómeno o una actividad que implica cierta duración, cierto lapso de mediano a largo plazo. Pero hay una característica también que es fundamental de la idea de proceso, que no siempre esos procesos son hacia adelante, es decir, implican muchas veces que dentro de esa transformación que se va dando a lo largo del tiempo, hay momentos en donde se vuelve hacia atrás, es decir, no siempre se va hacia adelante, sino que muchas veces se vuelve hacia atrás. ¿Me explico con lo que digo? Es decir, estoy tratando de poder explicarles que el desarrollo de los fenómenos son un tanto complejos, no siempre son en términos de avance, ¿sí? A veces implican esto, volver hacia atrás. Y en este caso, volver hacia atrás significa volver a incorporar prácticas feudales. ¿Se entiende? Ahora bien, otras aclaraciones que hay que hacer. Primero, una en términos temporales respecto de lo que ustedes me planteaban. ¿Dónde podemos ubicar ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna? No es preciso, justamente porque es un proceso, ¿sí? Porque no es que yo me acuesto en la Edad Media y me levanto en la Edad Moderna, sino que se da a través del tiempo. Pero los autores lo encuentran, o particularmente Van Duyn, lo ubica en el siglo XVI, ¿sí? Es decir, en 200 años de historia. Profe, ¿puede ¿Sí? repetir el año que se cortó y no se entendió? Por favor. Sí, entre los siglos XIV y los siglos XVI, es decir, en 200 años de historia. ¿Sí? Es decir, hay un montón de gente que nace y muere y que en ese transcurso y que no sabe, digo, si está en la modernidad o está en la Edad Media. Por eso, al día de discusión entre si continuamos en la Edad Moderna, pasamos a una nueva edad que es la Edad Contemporánea. ¿Me explico esto? Digo, nosotros hoy podemos hablar de que hubo una edad antigua, una edad media y una edad moderna, porque ya llevamos muchos siglos, muchos años de distancia respecto a eso. ¿Se entiende? Probablemente dentro de 200, 300 años, las personas que estén viendo Introducción a las Ciencias Sociales analicen este periodo de la historia y puedan decir claramente si nos encontramos en la edad moderna o si nos encontramos en la edad contemporánea. ¿Soy clara con lo que digo? Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una pregunta, Sí. porque, bueno, siempre nos enseñaron como que ahora estábamos en la edad contemporánea. O sea, mi pregunta era, ¿cuál es el fundamento para decir que ahora estamos en la edad contemporánea y por qué usted dice que no? No es que yo digo que no. Ah, no, sí, entiendo. O sea, ¿por qué es que está en debate, digamos? Digo, hay autores que van a decir que el rol que las mujeres están adquiriendo, la transformación de las redes sociales, la conectividad espacio-tiempo que se da, son todos factores que indican y que marcan un cambio de época. Sin embargo, hay otros autores que creen que esto no implica el cambio de una edad hacia otra, sino que lo que hablan es de una segunda modernidad, como si fuera un nuevo oleaje de modernidad, ¿sí? Pero eso es entrar a hilar muy fino, digo, dependiendo qué autor agarrás, ¿sí? Lo que te va a decir, porque en ciencias sociales es así, no hay nada objetivo en las ciencias sociales.
todo es subjetivo, todo depende del sujeto que lo está mirando, ¿sí? Entonces hay autores que evalúan esos mismos hechos, ¿sí? U otros hechos, los evalúan de una manera distinta. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Y cada uno dará su argumentación al respecto. No hay un consenso, como sí lo hay respecto de la existencia de una edad antigua, de una edad media y de una edad moderna. A eso es a lo que me quiero referir, Valentín. Claro, claro, entiendo, profe. Bien, una vez ubicados en términos temporales, habiendo hecho las aclaraciones en términos temporales, requiere que yo haga aclaraciones en términos geográficos. Nuestra materia, toda la materia, ¿sí? Vamos a estudiar las cosas que sucedieron en Europa. ¿Por qué vamos a estudiar las cosas que sucedieron en Europa? Porque algunos dirían, ¿porque son cipayos? No, no porque somos cipayos, sino porque el Estado, la sociedad tal cual la conocemos hoy en Argentina y en otros países, ¿sí? Tuvo su desarrollo, ¿sí? O las primeras formas de adquirimos aparecieron en Europa. ¿Sí? Por eso es que miramos esto. Digo, si nosotros lo pensamos, el Estado argentino, ¿sí? Se construye la Constitución Nacional que organiza a nuestro país, se construye mirando a Europa y mirando a los Estados Unidos. En ese sentido es que vamos a ver qué es lo que sucede en Europa. ¿Se entiende? Porque, digo, por ahí me imagino ustedes deben pensar, ¿por qué estas personas, por qué las docentes nos hacen estudiar cosas que están tan lejos en términos de tiempo, en términos temporales y en términos geográficos? Bueno, por esto, porque esos inicios que se dan, por ejemplo, del sistema capitalista en Europa, son los que después nosotros vamos a incorporar. ¿Se entiende? Nosotros y el resto del mundo también, digo. El sistema capitalista, nuestra economía se rige por un sistema capitalista que nace o que explota, por ejemplo, en Inglaterra, con la revolución industrial. ¿Me explico a lo que apunto? Sí, profe. Por otra parte, también es importante entonces señalar que no solo vamos a ver Europa, sino que además en los distintos territorios europeos, en los que después van a ser países, la evolución de los distintos fenómenos que vamos a ver ahora se da de manera diferente. En algunos lugares llega antes y en otros lugares llega después, ¿sí? Nosotros en los exámenes no les vamos a preguntar específicamente en España cuándo llegó tal cosa. Sí hay ciertos hitos y mojones que se dan en países específicos y eso sí lo vamos a preguntar, ¿sí? Ustedes sí tienen que saber, por ejemplo, que la revolución industrial se da en Inglaterra, cuándo llega, ¿sí? Pero o la revolución francesa. Hay ciertas cosas, pero no les vamos a preguntar, bueno, esto pasaba en Inglaterra, ¿qué pasaba en Polonia? No, no nos interesa eso, simplemente que sepan que hay distintos avances de distintas formas en los distintos territorios. ¿Se entiende? Epa. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los fenómenos, los procesos o los cambios que van a caracterizar este cambio de una época a la otra? En primer lugar, la aparición de un sistema capitalista mundial. En segundo lugar, la formación de un Estado moderno. En tercer lugar, el establecimiento de una sociedad estamental, la reforma protestante y los cambios en la concepción del individuo y la ciencia. Ahora vamos a ver cada uno de esos procesos, ¿sí? El primero que vamos a ver es el cambio en la concepción del individuo, ¿sí? Si ustedes recuerdan la clase anterior, que vieron toda la Edad Media, vieron que la Iglesia, ¿sí? Que la institución católica tenía realmente un gran peso en todos los territorios, ¿sí? ¿A qué se debía ese poder que tenía la Iglesia? La religión. Que todo se basaba en Dios. Que todo se basaba en No lo Dios. justificaban con la religión. Casi El todo. Bien, Camila. Perdón, no sé quién habló ahí. ¿Y qué dijo? El teocentrismo. Exactamente. ¿Qué quiere decir el teocentrismo? Que absolutamente todas las justificaciones y
legitimación, todo giraba en torno a Dios. Si llovía, era porque Dios quería. Si nacía un bebé, era porque Dios quería. Si alguien tenía el poder, era porque era el designio divino. Digo, todas las justificaciones eran a partir de Dios. Esto le daba a la Iglesia un poder realmente muy importante. Sin embargo, esto con la modernidad o con el paso de la modernidad comienza a cambiar y se pasa de un paradigma teocéntrico, es decir, basado en Dios, a un paradigma antropocéntrico. ¿Qué es el paradigma antropocéntrico? Es el paradigma en donde el hombre, pero no solo el hombre, sino el hombre y la razón se ponen en el centro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en la modernidad se va a olvidar por completo la religión. ¿A ustedes qué les parece? No, pero ya no es el centro de todo y la justificación de todo. Exacto, Camila. Es decir, no significa menos Dios, sino que significa más hombre, es decir, realzar la imagen del hombre y, como les decía, de la razón, ¿sí? Entonces, las justificaciones van a dejar de ser teocéntricas para ser como Antropocéntricas. Sí, pero para ser, si están basadas en la razón, cuando algo está basado en la razón, Científicas. ¿cómo es? Racional, lógicas. Racionales, lógicas, es decir, van a empezar a aparecer justamente estas explicaciones de alguna manera basadas también en la experiencia, es decir, no llueve porque Dios quiere, llueve porque hay agua sobre la superficie de la Tierra, el sol a través del calor las hace evaporar, suben a la atmósfera, se condensan y una vez que llega a cierto nivel de condensación llueve, ¿sí? Y eso es explicado de manera práctica y y se da cuenta a través de los sentidos. Ya lo vamos a ver más adelante eso, que es la nueva forma que va a adquirir la ciencia. Es en este momento donde empieza a cambiar la cuestión que aparece lo que charlábamos hace un ratito respecto de la idea del renacimiento, ¿sí? En donde hay una ruptura con la mentalidad medieval. Ya todo no giraba, o las justificaciones no giran en torno a Dios, sino que se redescubre el hombre, y el hombre empieza a aparecer como una nueva figura, ¿sí? No solo el hombre y la razón, sino que se lo va a considerar como un hombre libre. En este sentido, dentro de esta corriente del Renacimiento, del Iluminismo, que tiene sus repercusiones no solo se dan en la ciencia, chicos, se dan en el arte, digo, en la pintura, en la música, en las letras, en la arquitectura, se da en todos los niveles de la vida, ¿sí? Aparece una corriente denominada humanismo. Ese humanismo, ¿sí?, es la corriente que de alguna manera trabaja toda la parte de la ciencia, ¿sí? Los humanistas se dedican al estudio y la enseñanza de las obras clásicas, es decir, el humanismo se va a retrotraer a las obras que fueron producidas justamente en la Edad Antigua, ¿se entiende? Entonces van a empezar a estudiar el latín, el griego, que son en las lenguas que escribían los clásicos, ¿sí? Y empiezan a estudiar las artes de la retórica, que era el arte por excelencia de la antigüedad, ¿se entiende? Es decir, ¿qué es lo que les pasa a estos científicos, a estos humanistas en la edad moderna? Se dan cuenta que no había nada para rescatar de la Edad Media, entonces se remontan hacia la Edad Antigua. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, yo no entendí qué serían las artes de la retórica, las artes de la Edad Antigua. Sí, las artes de la retórica tienen que ver con la capacidad de argumentar, ¿sí? Alguien que tiene retórica o una muy buena retórica es una persona que sabe hablar y que sabe utilizar la argumentación, ¿sí? Que sabe eslabonar las distintas premisas, ¿sí? Los distintos pensamientos para poder justificar, ¿sí?, aquello que quiere defender, ¿sí? Como en la antigüedad no había esta concepción acerca de la ciencia, de que todo debía ser demostrado a través de la experiencia, lo que se utilizaba era la retórica, es decir, demostrar a través de los argumentos, de las palabras, que aquello que se decía, ¿sí?, era real. ¿Me explico con lo que digo?
la forma de justificar, de argumentar en la antigüedad era a través de la retórica, ¿sí? Como justamente existen estos avances en la ciencia respecto de la Edad Media, ¿a dónde se retrotraen los humanistas? A la antigüedad, porque era el único lugar en donde encontraban conocimiento. ¿Me explico lo que digo, Mara? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora bien, ¿cuáles eran las características de este movimiento humanista? Van a resaltar al individuo. Mientras en la Edad Media existía la idea de comunidad, es decir, no se podía pensar al hombre solo, ¿sí? Sino que era pensado al hombre en familia, al hombre y la mujer en familia, pero sobre todo al hombre en familia, en la comunidad, en la aldea en donde vivían, ¿sí? El humanismo, esta idea en que nosotros nos pensamos tan individualmente al día de hoy, es un producto de la modernidad. Pero no solo se lo va a concebir al individuo, ¿sí? Como una persona justamente única, sino también que se lo va a concebir con la capacidad de el libre albedrío, es decir, la libertad, la capacidad de decidir, de pensar y de avanzar. Es acá en donde empieza a aparecer la idea de la ciencia, en donde el hombre como individuo puede transformar al mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Paso. Perdón, voy a ver qué dice en el chat. Bueno, siguen hablando de la asistencia, no. Sí. Perdón, entonces el humanismo, o sea, nace con la modernidad. Claro, todos estos avances que yo les voy a decir, ¿sí? Imagínense ustedes, fueron contados de la siguiente forma, chicos. Imagínense ustedes que yo soy la primera, que no hubo 250 personas antes que yo, que va a estudiar el paso de la modernidad, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Busco en la historia ciertos cambios, ¿sí? Entonces yo como investigadora digo que esta idea, este cambio respecto del individuo, esta idea del nacimiento del humanismo, y qué sé yo, esto indica el paso de una época a otra. Pero yo, como investigador, yo como investigadora estoy diciendo eso. ¿A qué me refiero con esto? Indica el cambio de una época a otra. ¿Me explico? Entonces, lo podemos poner en la Edad Media como indicando una crisis de la Edad Media, o en la Edad Moderna como indicando el nacimiento de la Edad Moderna. Es decir, puedo decir que es causa de ese paso de una época a la otra, o puedo decir que es consecuencia de ese cambio. ¿Me explico con lo que digo, Lucía? Pero Profe, eso depende... Sí. Sí, profe, No, que gracias. yo entiendo todo lo que está diciendo como que el comienzo es el proceso que lleva a la edad moderna. ¿Puede ser así o no? Sí, sí, pero es lo que trato de decirte esto, Tomás. Estos avances o estos cambios se siguen desarrollando en la modernidad, pero yo puedo decir que estos cambios son consecuencia de una ruptura, o puedo decir que esos cambios, que yo veo que esos cambios en realidad son los que generaron la ruptura. Pero eso depende de mi posición como investigador, ¿sí? Lo importante es saber que en el paso de uno a otro se dan estas transformaciones. No importa si como consecuencia o como causa. ¿Me explico? Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, profe, se entiende. Profe, pregunto, Sí. ¿la nobleza se fue con la llegada de la Edad Moderna o mucho después? No, no se fue. Inglaterra sigue teniendo nobleza. Se fue adaptando. Incluso la nobleza conservó mucho poder durante la modernidad y en los lugares en donde estuvo mucho tiempo el poder absoluto, el Estado absolutista, ¿sí?
De hecho, la burguesía, que nace con la modernidad, porque nace con el sistema capitalista, siempre aspiró a tener los títulos que tenía la nobleza, ¿sí? Y nunca pudo, porque la nobleza tenía títulos que venían del feudalismo. ¿Se entiende? Sí que la nobleza con el tiempo perdió poder y perdió significación, ¿sí? Pero al día de hoy, sobre todo creo que el caso paradigmático es Inglaterra, en donde sigue habiendo duques, sigue habiendo condes, sigue habiendo marqueses. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Un segundo fenómeno, así como el primero fue el cambio de concepción de los individuos, respecto al individuo, un segundo fenómeno tiene que ver con el nacimiento, con el incipiente nacimiento de un sistema capitalista, ¿sí? Otra vez, hasta muy avanzada la edad moderna, sigue habiendo en muchos lugares características propias de la producción feudal. ¿Qué quiero decir con características propias de la producción feudal? Formas de organización de la tierra, formas de organización social en términos de personas que dominaban y otros que se dominan, que son dominados, ¿sí? Entonces, digo, es importante esto. Sin embargo, en esta época comienza a haber un aumento demográfico que lleva a una mayor circulación monetaria, ¿sí? Y a un mayor comercio. ¿Por qué? Perdón, eso es lo que caracteriza al capitalismo. ¿Qué caracteriza al capitalismo? El comercio, la compra y la venta. Si nosotros pensamos en la sociedad feudal, no había compra y venta, ¿sí? Era en realidad una sociedad de autoabastecimiento y en todo caso no había compra y venta, sino que lo que podía haber es un intercambio, un trueque, ¿se entiende? ¿Sí? Lo que caracteriza la modernidad es eso, es el comercio. Entonces, a raíz del aumento demográfico, del aumento del comercio, se genera una mayor circulación monetaria, y esto genera que se empieza a construir un desarrollo del sistema capitalista mundial, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que aporta este desarrollo del sistema capitalista mundial es la transformación en la producción agropecuaria, ¿sí? Como les decía, hay un aumento en demográfico y por lo tanto también hay un aumento en la demanda de cereales, ¿sí? Esto genera un cambio en las formas de trabajar la tierra. Mientras en el feudalismo las familias producían una variedad de cultivos, ¿sí? Para autoabastecerse y para pagar los censos que les solicitaban los señores feudales, en el capitalismo se van a especializar, o con el nacimiento del capitalismo se van a comenzar a especializar en ciertos cultivos, ¿sí? Con el objeto de producir más y mejor, ¿se entiende? Y esto obliga al intercambio. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, en Inglaterra, la agricultura comercial, con el incipiente capitalismo que se daba, se genera una agricultura comercial a partir del incipiente capitalismo. En Europa Oriental, como por ejemplo en Polonia o algunos territorios de Alemania, hay una refeudalización, es decir, frente a lo que pasaba en otros territorios, la llegada del capitalismo y del comercio, ¿qué es lo que generan en estos territorios? Una vuelta, reforzar esos lazos señoriales, esos lazos verticalistas entre señores feudales y campesinos, ¿sí? Recuerden esto de que en los distintos territorios hay distintas realidades, ¿sí? Y esto que yo les decía del proceso de que a veces tiene retrocesos, ¿se entiende? Finalmente, en lugares como en Francia, aparece un sistema intermedio, es decir, si bien impacta esta cuestión del comercio, ¿sí? No llega a ser como en Inglaterra, que impacta de lleno y la agricultura se transforma en una agricultura comercial, ¿sí? Una de las cuestiones, además, que favorece esto tiene que ver con el descubrimiento de nuevas áreas comerciales. ¿Cuáles son el descubrimiento de nuevas áreas comerciales? Básicamente América, ¿sí? El descubrimiento por parte de España de América implica la creación de, primero, extraen de acá metales preciosos y especias que se llevan. Pero por otra parte, cuando van avanzando más ya el desarrollo del sistema capitalista, ya no extraen, porque nos dejaron sin, por otra parte, metales preciosos, sino que además lo que hacen es vendernos. Recuerden que cuando nosotros éramos colonia de España, con los únicos que podían comerciar, ¿con quiénes éramos? A los únicos que le podíamos comprar. España.
A España. Entonces, representábamos nosotros, Argentina y parte de América, no Argentina, perdón, el territorio del Río de la Plata, representaba un nuevo mercado en donde poder insertar toda esa producción que se generaba, ¿sí? Y entonces ahí empieza la cuestión mundial del comercio. Por otra parte, hay un desarrollo manufacturero. ¿A qué me refiero esto? El capitalismo no se caracteriza por el trabajo de la tierra, por el contrario se caracteriza por la industria, ¿sí? Sin embargo, la aparición de la industria no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Se empieza a pasar progresivamente del trabajo de la tierra al trabajo manufacturado, es decir, a las artesanías, ¿sí? Y de ahí a la industria, ¿me explico? Entonces, esta llegada o este desarrollo más amplio de las artesanías, pero sobre todo de las cuestiones textiles, que eran los insumos que se necesitaban para vivir, digo, los zapateros, se me ocurre los herreros, todas aquellas, las actividades más primarias y necesarias para la vida de una sociedad, son las que comienzan a manufacturarse y comienzan a desarrollarse. Después, con mucho tiempo más adelante, estas manufacturas se van a empezar a producir en industria. ¿Me explico? Digo, trato de mostrarles el proceso de cómo fue cambiando de trabajar la tierra hasta llegar a la industria, ¿sí? En el medio pasan por el desarrollo manufacturero, ¿sí? ¿Esto qué provoca? En primer lugar, provoca la división del trabajo, provoca que existan personas que trabajan la tierra y provoca que existan personas que trabajan en las artesanías, ¿sí? Como les decía, zapateros, herreros, no sé, torneros, distintas actividades, ¿sí? Pero además dentro de los artesanos se dividían en artesanos gremiales y artesanos domiciliarios. Los artesanos gremiales eran aquellos que se encontraban en las zonas urbanas y que se encontraban nucleados en un gremio. Mientras que los artesanos domiciliarios eran aquellos a quienes los capitales urbanos, es decir, personas que tenían dinero, les daban dinero para comprar los insumos y los artesanos trabajaban en sus propios domicilios. ¿Entendés? Esa es una primera forma de dividir el trabajo. Por otra parte, otra de las consecuencias es que las antiguas sociedades familiares propias de lo que venía de ser el feudalismo, ¿sí? Se van a transformar muy lentamente en sociedades capitalistas. Esto va a favorecer las relaciones comerciales, el desarrollo y el aumento de las relaciones comerciales, pero también la acumulación de capital, generando que aparezca ¿qué cosa? Excedente. ¿Qué clase? Sí, pero ¿qué clase es por excelencia la que aparece con Nobleza. No, la nobleza es propia. Burgueses. Muy bien. La nobleza es propia, la nobleza viene del feudalismo, ¿sí? La clase propia de la modernidad es la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía son los comerciantes, chicos. Antes no existía el comercio porque era una sociedad de autoabastecimiento. Solo surgen los comerciantes con el capitalismo y con ellos surge la burguesía. ¿Se entiende? Ahora bien, todos estos avances en términos económicos generan la posibilidad de la aparición de nuevas perspectivas políticas y sociales, que por supuesto no se dan en todos los espacios al mismo tiempo. Esta nueva perspectiva permite la creación de un Estado moderno. Un paréntesis acá. Les voy a explicar una cuestión del Estado moderno. Estado moderno son todos los tipos de Estado que aparecen después del Estado absolutista. ¿Sí? De hecho, el Estado absolutista es una forma de Estado moderno imperfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado moderno es un paraguas, ¿sí? O una categoría general en la cual puede incorporar, ¿sí? Distintos tipos de Estado. El Estado democrático es un Estado moderno, el Estado socialista es un Estado moderno, el Estado liberal es un Estado moderno, la monarquía limitada es un Estado moderno, ¿sí? Son todas formas de Estado moderno que van apareciendo con el tiempo. ¿Pero por qué es un Estado moderno? Porque cumplen con ciertas características, que las van a ver en otra clase.
¿Se entiende? Pero es importante que entiendan esto. Cuando yo digo Estado moderno, no estoy hablando de un único Estado. Estoy hablando de una serie de características que van a cumplir distintos Estados. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. se entiende. Sí, profe. Algunas de las características que cumplen estos estados, ¿sí?, y que nos dan la pauta de que aparece la idea de un Estado moderno, son estas que aparecen acá. La autonomización de la soberanía a partir de un Estado territorial cerrado. No existía en el feudalismo la idea de fronteras, la idea de límites, ¿sí? Solo empiezan a aparecer con la idea del Estado moderno, ¿sí? Y con la llegada justamente del comercio. Porque también aparece la idea de, como dice acá, el sistema tributario extendido. Es decir, aparecen personas que van a cobrar impuestos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el hecho de cobrar impuestos con que sea un Estado territorial cerrado? ¿Cuál es el nexo entre eso? Que solo se les cobra a quienes están dentro del territorio. Exacto. Yo, para poder saber a quién cobrarle, primero tengo que definir cuál es mi territorio. ¿Se entiende? ¿A quién tributan? ¿A quién pertenecen? ¿Sí? Por otra parte, yo para poder cobrar los impuestos, ¿qué necesito? ¿Los puede cobrar cualquiera? ¿Yo puedo ir a cobrar impuestos? Necesita el poder del Estado central sería para poder cobrarlo. Lo que necesito es una administración, es decir, un grupo de burócratas, de gente especializada que se encargue del funcionamiento del Estado. No solo gente, sino también un sistema jurídico, un sistema normativo que justamente organice, ¿sí?, y que maneje todas estas cuestiones estatales, ¿sí? Una cuarta cuestión que aparece es el sometimiento de los súbditos al poder del rey, ¿sí? Esto que no sé si te los dije, la primera forma de Estado moderno que aparece, que es una forma de Estado moderno imperfecta, recuerden esto por favor, es el Estado absolutista, ¿sí? ¿Por qué es un Estado imperfecto? Porque tiene características de la modernidad, pero conserva características todavía del Estado feudal, ¿sí? Del sistema feudal, ¿sí? En estos sistemas absolutistas, la cabeza de ese Estado es el rey, que es un rey absoluto. ¿Cuál es la característica del absolutismo? ¿Que concede digo los tres que- poderes a una sola persona? Sí, bien. ¿Y eso qué implica? Que tiene la capacidad de hacer ¿qué con las leyes? Lo que quiera. Exacto. De crearlas, de hacerlas desaparecer, de modificarlas, de suspenderlas. Es decir, tiene un poder sin límites el rey, ¿sí? Esto genera un sometimiento por parte de todos los súbditos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Denme un segundo. Otra de las cuestiones que caracteriza tiene que ver justamente con todos estos cambios que marcábamos que se dan en la modernidad. Primero, tiene una legitimación religiosa. Yo dije, no significa que Dios desaparezca. De hecho, volvemos a la monarquía inglesa, y la monarquía inglesa, denme un segundo porque no me van a dejar de llamar. Hola. Es insistente la gente grande, disculpen. Les estaba diciendo que este Estado absolutista tiene una legitimación religiosa. Volvemos a hacer este parangón con la realeza inglesa. Fíjense que al día de hoy, o cuando coronaron a la reina, sigue siendo un representante eclesiástico, la corona, ¿sí? Por otra parte tiene una legitimación hereditaria, es decir, no va a ser rey o reina quien no tenga
o quien no posea la sangre real, ¿sí? Ahí hay una legitimación hereditaria, y lo que empieza a aparecer además es una legitimación de tipo racional. Empiezan a aparecer algunos autores, que los vamos a ver más adelante en la materia, como son Hobbes, Locke y Rousseau, que van a de la razón la existencia de un rey absoluto o la existencia de una monarquía limitada. ¿Me explico con lo que digo? Profe, ¿puede repetir lo último que se cortó? Bueno, sí, creo que se escuchó hasta lo de legitimación hereditaria, ¿o no? Sí. Bien. Lo que van a adquirir después es una legitimación racional. ¿Cuál es la legitimación racional? Es la que le otorgan ciertos autores, por ejemplo, ciertos autores académicos, como Rousseau, ¿sí? Que van a venir a decir que se requiere de un Estado y que ese Estado no está justificado en Dios, sino que está justificado en la razón de los hombres. Que los hombres, a través de la razón, consienten la creación de ese Estado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Profe, Ahora bien, ese Estado absoluto, un Estado, como yo les decía, un poder totalmente centralizado, recuerden que en el feudalismo el poder se encontraba dividido en los distintos feudos. Este es un Estado totalmente centralizado con un poder irresistible, es decir, no se puede resistir el poder del rey. Pasamos de un polo al otro, ¿no? De un sistema feudal en donde el poder político se encontraba totalmente dividido y descentralizado, a un poder totalmente fuerte y centralizado. Recibe, por supuesto, una gran cantidad de oposiciones. Oposiciones respecto del pueblo, que por qué se oponía el pueblo a ese Estado absoluto. En primer lugar, se oponía, y básicamente debido a los tributos que tenían que pagar, y a la injusticia que implicaba. Pero por otra parte, se oponen a este Estado absoluto también los antiguos estamentos, es decir, a los sectores más acomodados de la sociedad. ¿Por qué se oponen a ese poder central? Y básicamente por el poder que tiene, ¿sí? Poder que están perdiendo estas castas o estos estamentos más acomodados, ¿sí? ¿Se entiende? profe, ¿puedes repetir eso último? ¿Quiénes Sí. se quejaban en el nivel? ¿Perdón? No, eso último que dijiste, que quienes se oponían, que no escuché bien. Bien. Se oponen, por un lado, el pueblo. El pueblo se opone básicamente debido a los tributos y a la injusticia con la que ejercía el poder el rey, pero por otra parte se oponen los sectores más acomodados. ¿Por qué se oponen los sectores más acomodados? Y básicamente porque el poder que el rey tenía se contraponía o era poder que esos sectores acomodados estaban perdiendo. ¿Se entiende? Y también Profe, por los tributos que les obligaba a pagar. Sí. yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre los tradicionales imperios y las monarquías? Las monarquías, está hablando de la creación de monarquías o estados absolutos, ¿sí? Es decir, está hablando, la monarquía es la creación ya de un estado moderno. Y los tradicionales imperios de la forma de organización política que se tenían en, no sé, en lugares como, en territorios como Alemania, se refiere a el imperio, a lo que había sido antaño el imperio romano, es decir, las formas de organización que son más de Oriente, más que de Occidente en términos europeos, ¿sí? Son formas de organización política, unas son monarquías y otras son imperios. Los imperios implican una gran cantidad de territorio, por otra parte. Profe, ¿Sigo? Sí. ¿a quiénes llamás los sectores más acomodados? Los que provenían de la nobleza, ¿sí? Los sectores del antiguo sistema feudal
que venían decayendo con el tiempo, ¿sí? Y que eran propios de la nobleza y que no forman parte, aunque tienen títulos, por ejemplo, de duques, de marqueses, no forman parte de la realeza, no forman parte de ese poder real, sino que son, de alguna manera, parte secundaria de esa nobleza que en otro tiempo había tenido mucho poder. Gracias, profesor. Bien, estas oposiciones generan que aparezcan distintas formas de organizar el Estado. Los primeros que aparecen son los sistemas absolutistas, que es esto de lo que venimos hablando, ¿sí? Después también surgen sistemas liberales, ¿sí? Sistemas liberales también son monarquías limitadas. En el lugar en donde primero aparece y donde hay más resistencia al Estado absoluto es en Inglaterra. En Inglaterra es en el primer país en donde se va a instalar una monarquía limitada, es decir, en donde va a existir división de poderes, en donde se va a crear una constitución que va a limitar al rey, ¿se entiende? Estos dos, el sistema absolutista y el sistema liberal, son sistemas que van a perdurar en el tiempo, ¿sí? Mientras que las repúblicas aristocráticas son las que van a tender a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son formas de organización política que tienden a refeudalizar, es decir, a fortalecer los lazos y las formas de organización feudal. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo le llamaste ¿A qué? a los sistemas liberales? ¿Monarquías cómo? Monarquías limitadas. El sistema absolutista es una monarquía absoluta, ¿sí? Mientras que el sistema liberal podemos llamarlo monarquía limitada, bueno, monarquía constitucional podemos llamarlo también, ¿sí? Estado liberal, también puedo llamarlo la primera forma de Estado liberal que aparece, ¿sí? Profe, Sí. ¿podría repetir lo de las repúblicas aristocráticas? Sí, las repúblicas aristocráticas son formas de organización política, ¿sí?, que tienden a desaparecer. ¿Por qué tienden a desaparecer? Porque justamente son formas de organización que lo que hacen es refeudalizar, es decir, frente a todos estos avances, se organiza de manera política de forma tal que recuerda o refuerza los lazos verticalistas entre señores feudales y campesinos. Es decir, es uno de estos pasos que da para atrás, ¿sí? En este proceso de avance es uno de, en ciertos territorios se dan estas repúblicas aristocráticas que podemos considerar que son una vuelta atrás o un acercarnos a la organización feudal. ¿Me explico? Sí, gracias. Bien. El siguiente fenómeno es la formación de una sociedad estamental. Ustedes me van a decir, pero Florencia, ya existían estamentos antes. Sí, esto es un resabio de la Edad Media, ¿sí? Pero no solo es un resabio de la Edad Media, sino que los estamentos comienzan a tener una función. Es decir, anteriormente, en la época feudal, no se diferenciaban entre sí más que por cuestiones de nacimiento. Quien nacía señor feudal moría señor feudal por muy poco dinero que tenga, y quien nacía dinero en términos de posesiones, ¿sí? Y quien era campesino iba a morir campesino, ¿sí? No había posibilidad de ascenso o descenso social. Sin embargo, no había diferenciación en términos de las actividades y funciones que desempeñaban unos y otros. Lo que viene a introducir la modernidad es justamente esa diferenciación social, ¿sí? El Estado moderno y la economía de mercado lo que generan es que cada estamento tenga un papel definido. A la vez también va a introducirse, mientras en el feudalismo solo encontrábamos nobleza y señores feudales y campesinos, en la modernidad va a aparecer, como dijimos, la burguesía, ¿sí? Burguesía que aspira a convertirse en nobleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les va a dar esta función de diferenciación social o en qué se basaba esa diferenciación? Básicamente en la riqueza, en la tradición, en el honor, en los privilegios. La moral era una cosa
muy importante, la moral tenía que ver con la iglesia, ¿sí? Cada uno va a tener características culturales y funcionales en términos sociales distintas, ¿sí? Otra cuestión que empieza a aparecer tiene que ver con lo que se llama con la tendencia a reorganizar la casa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta idea de la tendencia a reorganizar la casa? Hay una consolidación del dominio tradicional, es decir, empiezan a aparecer esta idea de el estrato inferior y el estrato superior que domina. En términos sociales, ¿esto cómo se da? Básicamente el rey y por debajo están los súbditos, pero en la casa, hacia el interior del hogar, también empieza a aparecer. Aparece el amo con sus sirvientes, aparece la figura del padre y la madre por sobre los hijos, la figura del hombre por sobre la mujer, es decir, hay un orden jerarquizado que no solo se da hacia el interior de la casa, hacia el interior del hogar, sino también dentro de la sociedad. ¿Sí? Profe, acá el tema de la diferenciación estamental, ¿también surge que hay movimientos dentro de los estamentos, digamos? Sí, O sea, empieza a transformarse de estamento a pasar a ser en clase social, ¿sí? La clase social sí tiene movilidad, ¿sí? Por eso empieza a aparecer esa idea de la organización y la funcionalización, ¿sí? Empieza de a poco a transformar de algo total y completamente rígido y sin divisiones, ¿sí? Simplemente divisiones en términos de funciones, digo, simplemente dividido en esta cuestión del nacimiento, empiezan a aparecer, además de las cuestiones del nacimiento, ciertas cuestiones culturales y organizacionales y respecto de la moral que empiezan a diferenciar a cada uno de los estamentos. Eso luego va a ir de a poco generando cierta movilidad social que va a generar que nosotros podamos reconocer la aparición de clases sociales. ¿Sí? Perfecto. Bien, el quinto fenómeno es la transformación de las ciencias, que un poco ya estuvimos hablando. De la mano del humanismo, la ciencia se va a renovar. Entonces, la ciencia va a dejar de estar basada centrada en Dios, y va a comenzar a ser una ciencia más experimental, basada en la razón y en la observación. Es decir, la ciencia a partir de ahora, ¿sí?, va a ser esa ciencia que tiene que demostrar las cosas a través de los sentidos, a través del tacto, a través de la vista, a través del olfato, del gusto, ¿sí? Tiene que dar cuenta científicamente, y esta es la forma, a través de la experiencia, ¿sí?, que va a dar cuenta de por qué suceden las cuestiones, ¿sí? Es el momento, en donde el motor de la ciencia es la razón, y empieza a aparecer la idea de avance, ¿sí?, de que el individuo, de progreso indefinido, que el ser humano, que el individuo puede, de la mano de la ciencia y de la mano de la razón, avanzar y transformar el mundo, y que no tiene límites frente a eso, ¿sí? Incluso que no tiene límites en ningún sentido y que avasalla la naturaleza, ¿sí? Y eso es algo que al día de hoy se está replanteando. Bueno, sí, el ser humano tiene la capacidad de avanzar, de desarrollar, pero tiene que encontrar límites porque estamos destruyendo el mundo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo, van cambiando las ideas a través de la época? En la modernidad aparece esta idea del progreso indefinido, del avance indefinido, de que el ser humano puede transformar todo y que todo es para mejor, y al día de hoy nos estamos planteando, sí, ¿hasta qué punto todos los avances científicos y todos los avances en términos sociales, la aparición de la industria, realmente ha significado un avance y no ha significado de alguna manera una condena para las generaciones futuras, ¿no? Es el momento en donde aparecen también autores como Da Vinci, Copérnico, Descartes, Rousseau, Montesquieu, Bacon, Newton, ¿sí? Todos también autores que tienen que enfrentarse a la ira de la Iglesia, porque muchos de estos autores han sostenido descubrimientos sobre los que se han echado para atrás porque los persigue la Iglesia, ¿sí? Profe. Sin embargo, esto no frenó el avance científico, ¿sí? Y una cosa muy importante es que, si bien se organizaba, la sociedad estaba organizada en estamentos, como veían, y cada uno tenía una función, en términos académicos existía una casta que
no diferenciaba entre quién era noble, burgués o campesino. Lo que le importaba de alguna manera era justamente el conocimiento. ¿Sí? Entonces, no importaba de dónde provenía, lo importante era que se pudiera hacer avanzar el conocimiento. ¿Sí? Sin embargo, también debo decir que más allá de esto, la mayor cantidad de académicos y de científicos provenían de las clases más acomodadas, digo, de la burguesía adinerada, de la aristocracia, de la nobleza, ¿sí? Era muy difícil que los campesinos pudieran llegar a ser científicos, ¿sí? Porque no tenían la formación ni los medios para poder instruirse, los medios en términos económicos. Y para ir terminando, aunque no menos importante, de hecho es, sí. Perdón, ¿a qué te referís cuando hablas de castas? Casta me refiero a una élite, a un grupo de personas muy selectas. Ah, bien, gracias. Profe, Sí. yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco fantasiosa, no lo sé. El otro día yo vi una película, supongo que muchos la habrán visto, El Código Da Vinci. No sé si usted la vio. Sí. Bueno, supongo que debe tener un poco de fantasía, pero también tiene un poco de verdad, como que todos esos científicos estaban unidos en una especie de secta en contra de la iglesia, y tipo una guerra oculta o algo así. ¿O es solamente Cuando un mito? hablan de los, ¿cómo es que se llaman? Los Illuminati, no. Los masones. Los masones. No, Bueno, la la verdad no me acuerdo masonería, cómo se chicos, llama. existe. Los masones existe. ¿Sí? Al día de hoy existe. Hay gente en Santa Fe, yo conozco gente, o conocí porque ya se murió la persona que conocía, era masón. ¿Sí? Y son grupos de personas que defienden determinadas ideas. Y por supuesto que sí, que hubo en una época una serie de científicos que escribían de manera oculta porque la iglesia los perseguía. Profe, la iglesia creó un apéndice de libros prohibidos, o sea que prohibía la circulación de esos científicos, ¿o no? Pero pero chicos, como pasó acá en la dictadura, con la dictadura también hubo una serie de libros y canciones que estaban prohibidas. Digo, todo lo que amenaza el poderío de quien está lo más alto del poder es prohibido, es perseguido. No sé específicamente si realmente hubo un apéndice, pero sí, claramente que puede haber pasado eso y que es real. ¿Me explico? La iglesia, chicos, pensemos esto, y ahora lo vamos a ver con lo de la reforma. La iglesia, de tener todo el poder en la época, se veía de alguna manera que temblaba toda la estructura, que le venían a sacudir todo el poder que tenía. ¿Me explico? Entonces, claramente que va a tomar ese tipo de actitudes. De hecho, frente a la reforma, la Iglesia inicia la Inquisición. La Inquisición no es otra cosa que la búsqueda y la eliminación literal, en términos físicos, de las personas que realizaban prácticas mágicos religiosas. ¿Me explico? Una amenaza al catolicismo. Bueno, mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se la había cortado, profe. Sí, Ahí profe, se profe, escucha. recién ahí se le escuchó. Recién ahí se me escucha, bueno, no sé, ya ni me acuerdo qué dije, pero digo que la iglesia tuvo mucho poder y que durante la Edad Media tenía mucho poder. Y todas estas cuestiones de alguna manera venían a hacerles temblar la estantería. Y cuando digo temblar la estantería era que les estaban quitando el poder, estaba perdiendo el poder que había tenido durante literalmente siglos, ¿se entiende? Entonces no es raro que aparezca este tipo de prácticas, ¿se entiende? Profe, no se le escuchó la última parte. ¿Me escuchan? Así, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, bueno.
Cuando hago Profe, pavadas te me pregunto, escuchás. Sí. ¿con los ortodoxos se manejaban igual que los católicos en el tema de la tecnología y demás? No entiendo a dónde apunta la pregunta. ¿A qué ortodoxos y a qué... Porque, digamos, yo sé que a Europa qué... en esa época se dividía entre los católicos y los Sí. ortodoxos. Justamente esa es la esa es la pregunta, digamos, si tenían la misma posición hacia Ortodoxos, pero ¿ortodoxos a qué te referís? los Yo la católicos verdad es que ortodoxos. pero son Viste católicos. que, Digo, claro, pero no seguían la idea no. del Vaticano, de Roma, digamos. ¿No serán protestantes? No. Yo sé, digamos, que en esa época los La bizantinos idea, perdón, la idea de ortodoxia son personas que cumplen a rajatabla, ¿sí?, las normas, ya sea, uno puede ser católico, ortodoxo, judío, ortodoxo, digo, mientras que hay otros que son judíos. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que algunos son más cumplidores de alguna manera con las normas, ¿sí?, o más rígidos en el cumplimiento de ciertas normas, ¿sí? Esa es la única diferencia, pero si son católicos y católicos ortodoxos, o sea, se basan en lo mismo, creen en Dios, están bajo el mando del Papa, o sea que claro, son lo pero mismo. los Tienen ortodoxos, distintas la Iglesia prácticas. ortodoxa no seguía al Papa, por eso esa era la pregunta, digamos. Eso es lo que yo había visto. No sé específicamente a qué te referís. Si lo leíste en algún libro, pasámelo, yo lo leo y te digo qué es lo que significa. Okay. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a adentrarnos a la cuestión de la reforma. La Iglesia Católica durante toda la Edad Media tuvo el poder, y fue la Iglesia Católica, y no existía otro tipo de culto. Sí existían prácticas prácticas paganas, es decir, cultos mágicos religiosos que se practicaban en distintos lugares, ¿sí? Pero no existía un culto tan extendido o que le hiciera sombra a la Iglesia Católica. Y no aparece sino hasta con la Reforma. ¿Por qué aparece la Reforma o cuándo aparece la Reforma? La Reforma aparece en 1515 cuando Lutero cuelga sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. ¿Sí? Ahí aparecían una serie de críticas a la Iglesia. ¿Cuáles eran las críticas a la Iglesia o por qué surge este movimiento de reforma? Básicamente porque había una crisis de conciencia, ¿sí? Había un gran desprestigio de la figura del Papa. La Iglesia Católica era sumamente corrupta, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para salvar el alma, los representantes eclesiásticos recibían dádivas, es decir, les daban la liberación de culpa y cargo a las personas a cambio de dinero, ¿sí? Había mecenazgo, mecenazgo es cuando, sí. Ahí aparece la venta de indulgencias también. Claro, esa es la venta de indulgencias. Eso que digo, de que cuando yo libero a alguien de culpa y cargo por dinero, es justamente la venta de indulgencias. ¿Sí? El mecenazgo, por motivo de prestigio u ostentación, mecenazgo es cuando yo banco económicamente a alguien para que continúe su desarrollo, por ejemplo, en términos de pintura, o de escritos, o de, ¿me entienden? El arte generalmente tiene mecenas o mecenazgos, ¿sí? Por motivos de prestigio u ostentación. Y por supuesto también viene el espíritu humanista, esta idea de decir que, bueno, el hombre es importante y todo hay que justificarlo a través de Dios, y si no a través del hombre, bueno, viene a ser una mella bastante importante en la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma, como consecuencia de la reforma surge el protestantismo. Esto quiere decir que el protestantismo niega la existencia de Dios. No, lo que cuestiona es a la Iglesia Católica, cómo lleva la Iglesia Católica las prácticas. ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una consulta?
¿Cuándo aparece la idea de Dios? Eso, ¿se sabe más o menos en qué edad? La idea de Dios, ¿en qué edad más o menos aparece? ¿O no? Es algo que no se sabe más o menos cuándo surgió. Tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Estamos en el año 2021. ¿Me explico? De todas maneras, nadie, por otra parte, más allá de esto, la religión es fe, chicos. ¿Quién puede decir que realmente nació Cristo? Sí, que estábamos hablando de la película, ¿viene un poco a cuestionar eso o no? ¿Me explico? Digo, la ciencia no puede dar cuenta del nacimiento de Cristo. Yo ni creo en eso, pero quería saber más o menos desde cuándo más o menos se dice que existe el catolicismo y Dios y todo eso. 2020 años, lo que dicen. Claro, es bueno saber cuándo apareció nomás, pero si no sé. Porque lo estuve buscando y no aparece nada. Eso las respuestas a eso están en la iglesia, no en la ciencia. ¿Sí? Porque es la iglesia la que va a decir ese tipo de cuestiones. Ah, claro. Bien, volvemos. Entonces, Lutero va a colgar sus 95 tesis, que son básicamente críticas a la Iglesia Católica. En términos generales, la crítica por la gran... ¿sí? ¿Y qué es lo que, cuál es la libre interpretación de la Biblia? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo puedo interpretar la Biblia, primero que tengo que hacer, tengo que poder leer. Entonces los protestantes enseñaban a leer a las personas, cosa que la Iglesia Católica no había querido hacer, ¿sí? Al día de hoy, el catolicismo, ¿quién interpreta la Biblia en el catolicismo? El cura. El cura todos los domingos. Exactamente. Todos los domingos van a escuchar la misa que hace la interpretación de los distintos pasajes de la Biblia. Propone el protestantismo la fe como único medio de salvación, en contraposición a esta idea que decía el compañero de la venta de indulgencias. El diálogo con Dios de forma directa e individual. ¿A qué se opone esto específicamente? ¿Cuál es la práctica que tiene el catolicismo que se opone a esto? Eso, que te pones frente al cura y le tenés que decir tu pecado. Las confesiones. Yo para ir a recibir la hostia, a tomar la hostia, tengo que primero estar confesado, tengo que estar libre de culpa y cargo, ¿sí? Y para eso tengo que conectarme con Dios a través del cura, ¿sí? La predestinación del hombre, ¿sí? Esta idea de la predestinación del hombre es algo que incluye Calvino. Calvino, ¿qué es lo que dice? El hombre cuando nace está predestinado a ir al cielo o a ir al infierno, no depende de las acciones que lleve en la tierra, ¿sí? Sino que está predestinado. Sin embargo, el hombre no sabe si va a ir al cielo o va a ir a la tierra. No obstante, por ejemplo, el éxito en términos laborales es de alguna manera un indicador, ¿sí? del acceso al cielo. También los protestantes proponen llevar una vida ascética, ¿sí? Cuando digo una vida ascética es una vida libre de lujos. En este sentido se oponen a lo que generaba la Iglesia Católica, que la verdad que, de hecho, si uno va al Vaticano, hay oro por todos lados, y es la opulencia misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, los protestantes se oponen a esta idea, por eso proponen para sus iglesias curas no. Profe, no se escucha. Se cortó todo, profe. ¿Sí? El bautismo y... Bien, estaba diciendo la predestinación del hombre. Hasta ahora del Vaticano se escuchó. Bien, hagan un favor, apaguen todas las cámaras, que quizás es por eso.
Bueno, ahí creo que un compañero me decía que chicos. Hola. Pero esa no se la escucha. No, profe, no se escucha nada. Profe, capaz si apaga su cámara, ande mejor. Hola. ¿Me escuchan? Ahí. Ahí sí, profe. Ahora sí. De a poco. A ver, ¿me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí.